Bien, chicos, estamos entrando a ver ahora el sistema de cuentas de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, este trabajo fue desarrollado por el licenciado Gualberto Guarachi Cebollo. Es un texto desarrollado y desagregado en los ejercicios propuestos. Eh, en realidad, Gualberto Guarachi, como les decía, cuando estábamos empezando las clases, es un norureño, ha egresado de nuestra facultad, se fue a trabajar a la Universidad de La Paz, a la Universidad Católica, y lamentablemente falleció, ¿no? Pero finalmente dejó este resumen. En realidad, este trabajo es un resumen del sistema de Naciones Unidas que publica, ¿no? Esta entidad internacional, Naciones Unidas. La virtud de este trabajo es que lo que hace el licenciado Gualberto Gorachi es que lo sintetiza y, bueno, hace que sea más digerible, digamos, al trabajo que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos en la contabilidad social del sistema de Naciones Unidas. Bueno, cuando vemos nosotros una primera partecita en una introducción, dice que la contabilidad nacional es una rama, ¿no? Es una rama, aquí esto es importante. O sea, la contabilidad social no es una ciencia, es una parte, una partecita de de la economía. Y como habíamos ido definiendo ya la contabilidad social, se ocupa de medir y cuantificar la actividad económica de un país, ¿no? Perdón, se ocupa de medir y cuantificar la actividad económica de un país. Es una rama fundamentalmente descriptiva que se basa en la teoría económica, la estadística y la lógica. Bueno, esto es fundamental, ¿no? Eh, lo que hacemos básicamente con el sistema es que vamos a describir nuestra economía. Es decir, ¿cómo describimos nuestra economía? A través de los indicadores que vamos a obtener, pero esos indicadores, ¿no? Están dados básicamente por la teoría económica. ¿Se acuerdan? Decíamos, el Producto Interno Bruto es un concepto eminentemente económico, ¿no? El consumo, la inversión son conceptos económicos, ¿no? Por eso decimos, se basa en la teoría económica, se basa en la estadística, claro, porque en base a la estadística vamos generando cuadros, y más cuadros con el objeto de ir comparando fundamentalmente qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, cuánto de crecimiento tenemos, cuánto el Producto Interno Bruto ha crecido entre un año y otro año, ¿no ve? Y finalmente, la lógica, ¿no? La lógica porque en contabilidad social, lamentablemente, no todo podemos registrar, ¿no? Qué lindo sería que las familias, por ejemplo, recibimos un ingreso y podamos registrar todo lo que compramos, ¿no? Y todo lo que no compramos, lógicamente es un ahorro y lo llevamos al banco. Y, y, pero no lo podemos hacer, ¿no? Porque hay muchas cosas, por ejemplo, que no, para registrar necesitamos, por ejemplo, tener una factura, pero lamentablemente, no en todo lo que compramos nos dan factura. Inclusive ahora mismo, usted se va a una ferretería y quieren comprar algo o alguna tienda, les dicen con o sin factura, ¿no? Con factura recargan un 16% más. Sin factura dicen que nos están rebajando ese 16%. Entonces, muchas veces compramos lógicamente sin factura. Entonces, muchas cosas no se registran, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar la lógica para poder encontrar esos indicadores, ¿no? Entonces, esta es básicamente la definición que nos hace Gualberto Guarachi en base a al sistema que presenta Naciones Unidas, ¿no? Bueno, a través de la historia de las economías se idearon una serie de esquemas o sistemas también se llama, ¿no? Perdón, con el fin de medir la actividad económica, conocer los flujos de producción, el ingreso
agregado de la economía, las transacciones exteriores, los flujos de producción entre sectores, etcétera, ¿no? En la actualidad, con el objeto de medir los diferentes flujos económicos, así como los stocks y de captar la naturaleza de las transacciones, los esquemas desarrollados a nivel internacional han sido compatibilizados conformando un sistema denominado Sistema de Cuentas Nacionales. El desarrollo de este sistema está liderado por Naciones Unidas y por los estudios de los países de la OCDE, o sea, los países europeos. ¿Se acuerdan, no? En el anterior sistema que hemos visto es el de la OCDE. Esta OCDE se aplica fundamentalmente en la Comunidad Económica Europea, ¿no? Pero es compatible con el sistema de Naciones Unidas. Bien, el sistema de Naciones Unidas consta básicamente de 6 subsistemas. Miren ahí, 6 subsistemas que son estos, ¿no? El sistema del Producto de Ingreso, que es el que vamos a ver, vamos a desarrollar 10 ejercicios aquí. Y en este sistema del Producto de Ingreso vamos a medir los flujos agregados del Producto de Ingreso de la economía para un periodo determinado. Lógicamente es para un año, ¿no? De manera tal que se logre indicadores de producción libre de duplicaciones. Lógicamente, en la contabilidad social hay que tener cuidado de no duplicar los valores, porque si no llegaríamos a resultados falsos, ¿no? Indicadores, digamos, muy sobrecargados, digamos. Luego tenemos las cuentas del ingreso y gastos corrientes, que se ocupa de medir los diferentes ingresos y gastos realizados por los principales agentes institucionales de la economía. Claro, vamos a ir viendo, ¿no? En cada, por ejemplo, las familias, el gobierno, etcétera, qué ingresos y gastos tienen, ¿no? Entonces, eso es importante lo que vamos a ir viendo y lógicamente nos va a servir ya para tener los indicadores. Luego, en un tercer subsistema es el modelo del insumo producto. Nosotros después de este tema vamos a ver el modelo del insumo producto como sistema para que ustedes conozcan adecuadamente cómo es este sistema. Es un sistema en el cual se detallan diferentes transacciones intersectoriales para un periodo determinado por origen y destino de los bienes y servicios. En realidad, el insumo producto es una matriz, ¿no? Una matriz de doble entrada. Aquí una transacción se va a registrar solamente una vez, porque como es una tabla de doble entrada, si para alguien es una entrada, una transacción para alguien al mismo tiempo va a significar una salida, ¿no? Entonces, este sistema, que lo vamos a ver como un tema nosotros, es muy importante, ¿no? Fundamentalmente para planificar. Entonces, el modelo del insumo producto fundamentalmente tiene que ver con todas las transacciones intersectoriales, es decir, con los sectores de la economía, ¿no? Eso es importante. Luego tenemos el cuarto subsistema, las cuentas financieras y de acumulación de capital. Bueno, aquí tenemos que ver quiénes ahorran, ¿no? En la economía y cómo ese ahorro lo destinamos a la inversión, ¿no es cierto? Entonces, a esto se llaman las cuentas financieras y de acumulación de capital. Siempre vamos a tener, como ustedes han visto ya en los 2 anteriores sistemas, hay una cuenta de acumulación, ¿no? Donde se refleja el ahorro es decir, cómo se ahorra en la economía y cómo este ahorro está destinado a la inversión, ¿no? Luego tenemos la balanza de pagos. Que es el registro de las diferentes transacciones reales y financieras de una economía con el resto del mundo. En realidad vamos a ir registrando todas las transacciones que vamos a hacer nosotros con el resto del mundo, con los otros países. Y ese registro de todas las transacciones que hagamos con los otros países se llama balanza de pagos, ¿no es cierto? Este también es otro subsistema del sistema de Naciones Unidas. Y finalmente los balances nacionales, que constituyen cuentas que registran los principales stocks de riqueza física y financiera de los diferentes agentes institucionales.
Ahora bien, las cuentas consolidadas de la nación tienen una estructura y básicamente estas cuentas consolidadas de la nación tienen son cuatro cuentas. Una cuenta de producción, ¿no? Aquí dice, ¿no? Constituyen cuatro. Tenemos una cuenta de producción, una cuenta de consumo de ingreso nacional, una cuenta de acumulación y una cuenta del resto del mundo, ¿no? Y la estructura básicamente es esta, ¿no? La estructura de las cuentas de Naciones Unidas, ¿no? Una primera cuenta se llama de producción. ¿Y qué transacciones básicamente están en la cuenta producción? Por el lado de las entradas está la venta de bienes de consumo, la venta de bienes de capital y la venta de exportaciones, ¿no? O sea, las exportaciones que se hacen. Y por el lado de las salidas, ¿no? O los egresos está la remuneración a empleados. O sea, la remuneración a empleados significa el pago de sueldos y salarios y la compra de importaciones. Luego tenemos la cuenta de consumo, ¿no? Y donde vamos a medir el ingreso nacional disponible. En el lado de las entradas tenemos la remuneración a empleados. En realidad, todo lo que está aquí, anotamos aquí como entradas, remuneración a empleados. Si nosotros les restamos el consumo de capital fijo, vamos a tener los pagos netos ahí y si nosotros hacemos el pago neto de factores al exterior y recibimos además transferencias corrientes netas del exterior, se va a tener el ingreso nacional. En cambio, en las salidas, este ingreso, ¿en qué se utiliza? En comprar bienes de consumo. Y lo que no se utiliza en comprar bienes de consumo es el ahorro, ¿no? El ahorro interno neto de la economía. Una tercera cuenta es la cuenta de acumulación. Como les decía, en la cuenta de acumulación vemos quiénes ahorran en la economía, en este caso el ahorro neto interno de la economía. Y cuando este ahorro, ¿se acuerdan? Tiene que ir a la inversión. Y cuando no alcanza este dinerito para hacer la inversión, entonces recurrimos al préstamo neto del exterior, o sea, recurrimos al ahorro externo, ¿no? Y por el lado de las salidas vamos a comprar bienes de capital y menos la asignación de consumo de capital fijo, ¿no? Aquí está la depreciación. Y finalmente la cuarta cuenta es la cuenta de resto del mundo, o sea, o lo que se llama la balanza de pagos. Y entonces aquí como entradas vamos a tener la venta de importaciones, o sea, en realidad esta cuenta del resto del mundo es una cuenta nuestra, pero es vista como si fuera una cuenta del extranjero, ¿no? Por eso, para los extranjeros, lo que nos venden a nosotros como importaciones es una entrada para ellos, ¿no ve? Y en las salidas, o sea, lo que nosotros les vendemos, para ellos lógicamente es una salida, ¿no? Luego tenemos los pagos netos a factores del exterior, transferencias netas del exterior y préstamos netos del exterior. Entonces, esta es la estructura de las cuentas de Naciones Unidas, las cuatro cuentas consolidadas de la nación se llama aquí, ¿no? Cuentas consolidadas de la nación. Entonces, en estas cuatro cuentas es que se va a hacer en realidad este es una síntesis, digamos, de todo el trabajo que va a hacerse con el sistema del Producto Ingreso. Esta estructura también un poco más desarrollada está aquí, ¿no? Por ejemplo, en la cuenta producción vamos a tener el consumo de las familias, el consumo del gobierno, la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias, exportaciones menos importaciones, este es el Producto Interno Bruto. Aquí vamos a medir el Producto Interno Bruto, ¿no? Y por las salidas vamos a tener el pago a factores de producción, el excedente neto de explotación. ¿Qué es el excedente neto? En realidad son las utilidades, ¿no? Las utilidades, las ganancias que se generan en la economía. Luego tenemos el consumo de capital fijo, le vamos a restar los impuestos indirectos. No, el consumo de capital fijo, que es las depreciaciones. No, claro, el capital fijo son las máquinas, equipos, etcétera, ¿no ve?
Hemos dicho que se desgastan esos activos fijos, por eso decimos consumo de capital fijo y y en este consumo de capital fijo pagamos, ustedes saben, el gobierno interviene y nos quita una parte de los ingresos, pero también el gobierno subvenciona, ¿no? Vamos a tener impuestos indirectos menos subvención. A eso se va a llamar demanda total de la economía. Claro, ¿por qué se llama demanda total? Porque estamos midiendo el PIB desde el punto de vista del ingreso, ¿no? Y si uno tiene ingresos, entonces demanda bienes, ¿no? Por eso tenemos la demanda total. En la cuenta consumo, que sería la segunda cuenta, miren, aquí tenemos la remuneración a factores, el excedente neto de explotación, el consumo de capital fijo, las depreciaciones, los impuestos indirectos menos las subvenciones, este es el Producto Interno Bruto. En realidad, todo esto se ha copiado aquí, ¿no? Pero a esto, si le quitamos el consumo de capital fijo, vamos a tener el Producto Interno Neto, ¿no ve? Ahora, si nosotros le sumamos o restamos los saldos netos de transferencias con contrapartida, vamos a llegar al Producto Nacional Neto. Y si le sumamos o restamos los saldos netos de transferencias sin contrapartida, vamos a tener el ingreso nacional disponible. Ahora, aquí estito vamos a ir explicándoles un poquito. ¿Se acuerdan en el flujo circular de la economía cuando decíamos cómo llegamos al Producto Nacional? Para llegar al Producto Nacional hay que dárselos la producción a los extranjeros, ¿no? Por ejemplo, todo lo que no producimos los bolivianos, entonces se los damos a los extranjeros y, y entonces llegamos al Producto Nacional, ¿no ve? Entonces, ese pago neto a factores de producción del extranjero se llama también saldo neto de transferencias con contrapartida. ¿Qué quiere decir esto? Es que el saldo neto de las transferencias con contrapartida. Esto quiere decir que, por ejemplo, si, si hay bolivianos en el extranjero o hay extranjeros en nuestro país, ¿no ve? Les decía, por ejemplo, reciben salarios, entonces los que están en nuestro país mandan hacia afuera y los que están afuera mandan hacia nuestro país, y ese es un pago a factores de producción, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en el flujo? Decíamos pago neto por factores de producción. Ahora, esto es lo mismo, con contrapartida quiere decir que a los que están trabajando en nuestro país o en el extranjero se les paga, ¿no? Y esos pagos, lógicamente, lo envían a nuestro país o nosotros, o bueno, de nuestro país se envía hacia el exterior. La diferencia de lo que entra y sale se llama neto, ¿no? Por saldo neto de transferencias con contrapartida. Y si nosotros sumamos o restamos este valor, vamos a llegar al Producto Nacional. Y si de este Producto Nacional le sumamos o restamos el saldo neto de transferencias sin contrapartida, ¿qué quiere decir este saldo neto de transferencias sin contrapartida? ¿Se acuerdan? Decíamos, del exterior recibimos donaciones. Por ejemplo, nosotros también hemos hecho recién nomás una donación, ¿no ve? El presidente Arce en un avión en esos Hércules ha mandado vituallas, no sé qué cositas ha mandado a Cuba, ¿no? Hace unas 2 semanas seguramente esto ha sucedido. Y bueno, hemos mandado nosotros algunas cosas a Cuba, ¿no? Por solidaridad, por ayudarles, etcétera, etcétera. Y a cambio, ¿qué nos han dado los cubanos? Simplemente un gracias, ¿no ve? Un gracias y con eso es suficiente. Por eso se llama sin contrapartida. O sea, nosotros les estamos dando algunos bienes, ¿no? A los cubanos, pero a cambio ellos no nos están dando nada. Eso es una donación, ¿no ve? Es una donación. Y nosotros también recibimos donaciones del exterior, pues, ¿no ve? Por ejemplo, con esto de los incendios, ¿no? Especialmente en nuestra selva, en la parte oriental, se necesitan muchos recursos para poder apagar esos incendios. Entonces,
nos van regalando, ¿no? Algunas cosas y lo único que nosotros decimos, muchas gracias, ¿no ve? Entonces, miren, el saldo neto de transferencias con contrapartida es lo que nosotros en el flujo que hemos visto se llaman pagos netos por factores de producción al extranjero, ¿no? Y esto simplemente es las transferencias que recibimos, o sea, las donaciones, los regalos, etcétera, etcétera. Entonces, si es el ingreso nacional, ¿en qué utilizamos el ingreso nacional? En el consumo de las familias, el consumo del gobierno, y lo que no se utiliza en consumo se llama ahorro nacional, ¿no? Es el ahorro nacional. Y entonces, miren, si es el ingreso nacional disponible, esta, la parte de la B debe, ¿no? Se llama utilización del ingreso nacional disponible. O sea, todo lo que nosotros tenemos como ingresos, ¿en qué lo utilizamos? En consumo y en ahorro, ¿no? Por eso se llama utilización del ingreso personal disponible. Luego tenemos la tercera cuenta de acumulación. En la tercera cuenta de acumulación, el ahorro lógicamente va a venir aquí, ¿no? Es una fuente importante el ahorro. Luego el consumo de capital fijo, que serían las depreciaciones, también es parte del ahorro. Y cuando no tenemos platita, todo este ahorro y todos los ahorros que tenemos en la economía, cuando no alcanzan para financiar nuestra inversión, acudimos al préstamo, préstamos netos también se llama, ¿no? Del ahorro del resto del mundo. O sea, recurrimos al ahorro del resto del mundo en forma de préstamos, ¿no? Y todo esto se llama ahorro total. Aquí tenemos un ahorro interno y más un ahorro externo tenemos. Entonces, todo este ahorro, ¿para qué nos sirve? Para financiar la inversión. O sea, ¿qué es formación bruta de capital fijo? Son las nuevas inversiones, ¿no? O sea, digamos, en mi empresa yo quiero comprar una máquina, una de último modelo, digamos, de última generación, eso es formación bruta de capital fijo. Y la variación de existencias, ustedes saben, es la producción que no se ha podido vender al final del periodo. Entonces, esto entra como una inversión, siempre va a aparecer como una inversión, ¿no? Entonces, el ahorro total de la economía debe ser igual a la inversión física bruta de la economía, ¿no? Y finalmente, la cuarta cuenta, la cuenta del resto del mundo, miren, las importaciones están como entrada para el resto del mundo, las transferencias con contrapartida enviadas, las transferencias sin contrapartida enviadas y los préstamos netos que están aquí, ¿no? Es la utilización de ingresos para el resto del mundo. ¿Y cuáles son los ingresos corrientes que se van a ir generando? Por ejemplo, las exportaciones, las transferencias con contrapartida, las recibidas y las transferencias sin contrapartidas recibidas. Entonces, esta es la estructura básica de las cuatro cuentas consolidadas de la nación, ¿no? Estructura de las cuentas, de la cuenta de, estructura de las cuentas, estructura de las cuentas de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, son estas cuatro cuentas las que se tienen. Y entonces, para que ustedes tengan una idea, aquí hay un ejercicio, ¿no? Dice, usted posee la siguiente información para República X para el año 2010 en miles de millones de unidades monetarias a precios corrientes. Se pide construir las cuatro cuentas de la nación, hacer un análisis de la situación económica, destacando lo que considere más relevante o importante en esta economía, ¿no? Y entonces, miren, estas son las transacciones que hay que ir registrando básicamente en, en este cuadrito, ¿no? En esto. Entonces, ¿cómo vamos a ir registrando? Tenemos, ¿no ve? Por ejemplo, gasto en consumo final de hogares e instituciones privadas sin fines de, de lucro. Gasto en consumo final de los hogares. Ahora, vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que es el gasto y perdón, lo que es las familias y lo que son los hogares.
A ver, un poquitito, voy a entrar a ver al pizarrón para que me entiendan esto de qué es. Bien, ¿qué diferencia hay entre familias, en estos conceptos de familias? Aquí están por una parte las familias y aquí están los hogares. Ahora, en el sistema de Naciones Unidas, en, en Naciones Unidas, entonces lo que vamos a hacer básicamente es trabajar con este concepto, con hogares. En los otros sistemas hemos visto más familias, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia hay entre familias y hogares? ¿Se acuerdan qué hacen las familias en la economía? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué hacen las familias? Consumen y ahorran. Es, su función es consumir, ¿no? A ver, ¿qué hacemos nosotros en las casas? Pues, ¿no ve? A nuestra función principal es consumir bienes y servicios, ¿no ve? Y listo, ahí termina. Aunque podemos, para consumir esos bienes, nosotros vendemos nuestros factores de producción, especialmente nuestra fuerza de trabajo, ¿no ve? Eso es. Pero, ¿cuál es la función de los hogares? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia habrá entre familias y hogares? ¿Cómo es, chicos? ¿Ustedes ven alguna diferencia o no? Bueno, a ver, los hogares en realidad son las mismas familias, ¿no? Las mismas familias. O sea, aquí las familias, hemos dicho, su función es consumir, ¿no? Bienes y servicios. Fundamentalmente esa es su función, bienes y servicios. De los hogares, su función también es consumir bienes y servicios, pero además tiene otra función más. Producen bienes y servicios también. O sea, cuando hablamos de hogares, además de consumir bienes y servicios, también producen bienes y servicios, pero no están formados en sociedades de capital, o sea, no están conformados en sociedades de capital. Por ejemplo, no es lo mismo, o sea, a ver, por ejemplo, a ver, ¿qué quiero decir cuando producen bienes y servicios también? Lógicamente se llama esto pequeños productores, ¿no? Son pequeños productores, no son productores o empresarios, digamos. Por ejemplo, en algunas familias, tal vez en sus familias también sucede, a veces los ingresos que se generan, generalmente el papá trabaja y tiene un salario, pero muchas veces ese salario no alcanza, ¿no? A ver, imagínense una familia de 5 personas nomás, el papá, la mamá, hay un hijo mayor, una hija, después viene y quizá un niño, ¿no? 5. Y ese, y si el papá está trabajando y le pagan el salario mínimo, ¿cuál es el salario mínimo, chicos? ¿A cuánto alcanza el salario mínimo nacional? 2164. 2000. 2164. Está muy bien. Han hecho recién un trabajo, me lo habrán mandado, ¿no? El trabajito de esa tablita de información. Entonces, imagínense 2164, pero ni siquiera le pagan pues los 2164, porque de ahí le tienen que descontar para la AFP, hay algunos descuentos que le hacen por su afiliación a su sindicato, ¿no ve? Y entonces los 2164 posiblemente se conviertan en 2000, digamos, y eso un poquito menos, 2000, 1900, porque a la AFP hay que aportar con el 13.17, algo por ahí es, ¿no?
O sea, es más del 10%. De 2.000, más de 2.100 es como 210 bolivianos, ¿no? Si le restamos 210 nomás, o un poquitito más, es en realidad casi 1.800. O sea, recibe 1.800 este señor, y con 1.800 hay que vivir 30 días, y para 5 personas, lógicamente no alcanza pues ese dinero, ¿no ve? Entonces, ¿qué hacen las familias? Dicen, tenemos que hacer algo más, ¿no? A ver, alguna vez, si tienen alguna platita las familias, dicen, compraremos un auto, yo voy a, en las noches después de, en las noches después de, ¿cómo se llama? De trabajar, voy a ir a hacer algo de dinero, digamos, ¿no? Pero ya es un trabajo extra, ¿no ve? O finalmente, toda la familia trabaja. A ver, dicen, a ver, haremos pancito haremos, ¿no? Y ese pancito lo vamos a llevar al mercado, lo vamos a ir a vender y le vamos a poner ahí pan de casa, por ejemplo, ¿no ve? O hay otra gente que se ocupa, por ejemplo, hay familias, por ejemplo, ¿saben cómo fabrican los sobrecitos Manila? Entonces, por ejemplo, el papá compra los papeles, digamos, ¿no? Así, esas es más grandes. Y el papá le pone una planchita, digamos, ahí va cortando en varias partes, digamos, y esta partecita, esta parte que tienen, entonces le dan la forma, pues, ¿no? O sea, para volver un sobre Manila, ¿cómo se llama? Hacen unos determinados cortes, digamos, ¿no ve? Digamos, este va a ser el tamaño del sobre Manila, entonces aquí hacen un corte, aquí otro, ¿no ve? Más o menos así. Y, y bueno, creo que sí está bien, digamos, ¿no? Hacen el corte y luego esto lo doblan. O sea, el papá marca todo esto. La mamá, digamos, corta todo esto con tijerita. La hija mayor le pone aquí pegamentos aquí a los costados, y además que lo pega biencito. El hijo que los sobrecitos Manila hacen en las familias, el papá pone, marca, digamos, la mamá corta con tijerita, la hija ya le pone pegamento, ¿no? Lo van colando, el otro hijito lo va clasificando en sobrecitos Manila tipo, bueno, tamaño oficio, tamaño carta, tamaño más pequeñitos, ¿no ve? ¿Y qué hacen después de tener estos sobrecitos? El papá va por las librerías, por las terminales, etcétera, etcétera, y va a vender ahí, ¿no? Entonces, digamos, una actividad que hace toda la familia, y están produciendo, en este caso, están produciendo los sobrecitos Manila. En otras familias, por ejemplo, hacen, ¿no? Masitas, por ejemplo, hacen tortitas, quequecitos, etcétera. ¿Y qué hacen con eso? Salen al mercado y van a vender, ¿no? Eh, eh, no están constituidas como ¿a quiénes consideramos empresas? A las que están conformadas en sociedades de capital. ¿Cuáles son las sociedades de capital? Por ejemplo, eh, aquí en la calle Bolívar, las que venden tortas, por ejemplo, ¿cómo se llama ese local? Uno grande, ¿no ve? En la calle Bolívar, al frente de Entel. Super hamburguesas. A las super hamburguesas, por ejemplo, ellos hacen tortas, por ejemplo, ¿no? Pero ellos están conformados en una sociedad de capital, por eso se llaman super hamburguesas. Y a ellos les podemos pedir la factura. Yo voy a comprar una torta, ¿cuánto vale? 200, me dice, ya, le pago 200, pero deme una factura, y me dan una factura, ¿no ve? Esa es una sociedad de capital. ¿Y quiénes son las sociedades que no son sociedad de capital? Precisamente los pequeños productores, ¿no?
Y ahí hemos puesto quiénes son los pequeños productores, los pequeños, o sea, los productores agropecuarios, por ejemplo, ¿no ve? Por ejemplo, los que están trabajando aquí en la calle, aunque ya se han vuelto empresas, ¿no? En sociedades de capital, por ejemplo, los que hacen la ropa para los bailarines del carnaval, por ejemplo. Hay muchos que trabajan así, en realidad son los artesanos, ¿no? De manera artesanal fabrican o hacen la ropa para los bailarines, pero lo hacen así en la familia también, ¿no ves? Dentro de la familia todos trabajan, desde la mamá, el papá, el hijo, la hija, todos para bordar los trajes, para pegar esas cositas, esas, ¿cómo se llaman? Esas lentejitas, para pegar botones, cierres, o sea, todo el mundo trabaja, pero no son sociedades de capital. Entonces, miren, los hogares, además de consumir bienes y servicios, producen también, producen bienes y también pueden producir servicios, pero no están conformados en sociedades de capital, no son sociedades de capital. Entonces, miren, esta es la diferencia entre hogares y familias. Ahora, los hogares van a tener una cuenta, ¿no? Una cuentita. Aquí vamos, en vez de poner familias, vamos a poner hogares, ¿no? Entonces, aquí van a tener un ingreso los hogares, ¿no? El ingreso van a tener aquí, ¿no? Y los hogares aquí van a tener la utilización de sus ingresos. Entonces, las ganancias que generen los hogares porque van a producir bienes, se va a llamar rentas, no se va a llamar utilidad directamente, ¿no? Se va a llamar rentas. Entonces, las rentas que van a ir generando los hogares, siempre van a ser una entrada para los hogares, ¿no? Las rentas. O sea, esas ganancias que vayan a generar los pequeños productores se van a llamar rentas, ¿ya? Esto es porque estas familias son solamente pequeños productores y no están conformados en sociedades de capital. En cambio, las sociedades de capital, ¿se acuerdan? Las sociedades de capital, ¿quiénes son las sociedades de capital? Básicamente son las empresas, ¿no? Las empresas, las que tienen su razón social, por ejemplo, Ferrari y así super hamburguesas, hay locales grandes, ¿no? O empresas un poquito grandes. Estas sociedades de capital, cuando generan ganancias, estas ganancias se llaman utilidades, ¿no? Utilidades se llaman. Entonces, si estas empresas generan utilidades, entonces miren, una cosa es tener utilidades y otra cosa es tener rentas. Las utilidades lo generan las empresas formadas en sociedades de capital. En cambio, las rentas son aquellas familias, ¿no? Que producen bienes y servicios, pero no están formados en sociedades de capital. O sea, son pequeños productores, son pequeños productores. Y entonces, miren, cuando las familias hacen este trabajito, entonces generan más ingresos, ¿no? Las rentas van a hacer más ingresos, su ganancita va a generar un ingreso para los hogares. Entonces, imagínense si venden pancito, por ejemplo, que ganen al día, no sé, digamos unos 20 bolivianitos, y si eso multiplicamos, no sé, por 20 días nomás también ya tienen 400 bolivianitos, que siempre va a ayudar a resolver problemas de consumo de la familia, ¿no ve? Entonces, esa es la diferencia que hay entre familias y hogares. Las familias básicamente se ocupan de consumir bienes y servicios, pero los hogares, además de consumir bienes y servicios, producen bienes y servicios, pero no están formados en sociedades de capital, son pequeños productores.
Y las ganancias que generan los hogares se llaman rentas, rentas, ¿no? En cambio, las sociedades de capital generan actividad económica y las ganancias que generan las sociedades de capital se llaman utilidades, utilidades, ¿no? Y estas utilidades generalmente se utilizan o se manejan de dos formas. Si las utilidades se distribuyen, se llaman dividendos, ¿no ve? Si digamos nosotros estamos en una empresa, en sociedad de capital, y somos socios, digamos, entonces las ganancias que generan nos distribuyen, digamos, a toditos nosotros, entonces eso se llama dividendos, nos están pagando dividendos, decimos, ¿no ve? Y si estas utilidades no se distribuyen, nosotros decimos, no, no vamos a distribuir las utilidades, simplemente lo guardaremos para seguir haciendo inversiones, entonces se va a llamar utilidad no distribuida, ¿no? Cuando se distribuye son dividendos y cuando no se distribuye utilidad no distribuida nomás, ¿no ve? Esa es la aclaración que hay que hacer para trabajar en el sistema de Naciones Unidas. Por eso se llama hogares, ¿ya? Los hogares. Entonces, viendo un poquito más lo que estábamos haciendo, mm, a ver. Entonces tenemos ¿no? Esta es la transacción. Miren cómo vamos a ir registrando. Igualito que el principio contable es exactamente el mismo para todos los sistemas, ¿no? Por ejemplo, esto es gasto en consumo final de los hogares e instituciones privadas sin fines de lucro. 1852.90. Consumo. Si ustedes se ponen a pensar, el consumo es una salida para los hogares, pero es una entrada para la cuenta producción, ¿no ve? Para quienes producen los bienes y servicios son las empresas. Y entonces miren cómo hemos de registrar esto. En la cuenta producción, miren, consumo de las familias 1852.90, 1852.90, ¿no ve? Y además, esos 1852.90, el consumo, miren, está dentro de la cuenta producción en el lado de las entradas, pero el consumo es parte de la cuenta del consumo, lógicamente. El consumo de las familias alcanza 1852.90. O sea, siempre una transacción se registra en el debe. Bueno, el debe son las salidas y el haber son las entradas, ¿no? Salidas, entradas. Entonces, para la cuenta producción es como si fueran las empresas, ¿no ve? En la cuenta producción están las empresas. Entonces, ¿para quién va a ser una entrada el consumo de las familias? Para las empresas, para la cuenta producción. ¿Para quién va a ser una salida? En la cuenta consumo, o lo que se llama el ingreso nacional disponible, es una salida en la cuenta consumo, el consumo de las familias, ¿no? El consumo de las familias, 1852.90. Ahora, esto también deberíamos corregir. Ahorita nomás hemos hablado, esto debería ser consumo de hogares, ¿no ve? Consumo de hogares, y lo mismo deberíamos poner aquí, consumo de hogares. Listo, ese es la primera transacción. Gasto en consumo final de hogares e instituciones privadas sin fines de lucro, dice, ¿no ve? Y estamos hablando de hogares. Ahora, la transacción dice gasto en consumo final del gobierno, el gobierno. Entonces, si nos ponemos a pensar, primero, ¿qué, qué bienes consume el gobierno? Básicamente son bienes como, bueno, algunos materiales y básicamente consume servicios, ¿no ve? Entonces va a ser en la cuenta producción, va a ser una entrada para las empresas, ¿no? Por 335, y en la parte del consumo, en la cuenta consumo, va a ser una salida, igualito que el de las familias, ¿no ve? O sea, consumo del gobierno, 335, es una entrada para la cuenta producción, ¿no ve? Y es una salida para la cuenta consumo, consumo del gobierno, 335,20.
Luego tenemos formación bruta de capital fijo. ¿Quiénes producen los bienes de capital? Las empresas, ¿no ve? Las empresas. Entonces, para la cuenta producción va a ser una entrada. Y como estamos hablando de formación bruta de capital, o sea, estamos hablando de capital, esto se va a ir directamente a la cuenta acumulación, ¿no? ¿Por cuánto es? Por 419.50. Entonces, si ustedes se fijan, para la cuenta de producción es una entrada, formación bruta de capital fijo 419, pero esto se va directamente a la cuenta acumulación, formación bruta de capital fijo 419, ¿no? La formación bruta de capital fijo siempre es una cuenta de acumulación, ¿no? La acumulación de capital. Claro, las nuevas inversiones, en realidad, ¿se acuerdan? La formación bruta de capital es una inversión, ¿no? Es una inversión. ¿Se acuerdan? En los otros sistemas poníamos aquí, ¿no? Inversión aquí y a este lado. En la parte de las salidas poníamos inversión y en la parte de las entradas poníamos ¿no? Ahorro, el ahorro aquí, ¿no? En la cuenta de acumulación, aquí este es el ahorro y esta es la inversión. Listo, luego tenemos mmm, la variación de existencias. El trato es exactamente igual, ¿no? Es una entrada para la cuenta producción y también esta es una cuenta de la inversión, ¿no? Las variación de existencias. Entonces, miren, variación de existencia 53.80, entrada para la cuenta producción es para las empresas y en la cuenta de acumulación es una salida, ¿no? Variación de existencia 53.80, ¿no? Listo. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos las exportaciones por 747.90. ¿Quiénes exportan? Otra vez las familias, o perdón, las empresas, ¿no? Las exportaciones por 700. Y vamos a tomar en cuenta las importaciones más, restamos exportaciones menos importaciones, nos va a dar 50. No, pero Licenciado, esas, sí, licenciado, perdón, en ahí no sale 50, sale 80, licenciado. a 80 sale. Sí, sí, licenciado. A ver, vamos a ver ahorita, a ver, Exportaciones menos importaciones, ¿no? a ver, ¿dónde está esto? Aquí, exportación 747.90. Exportación, perdón, exportaciones, ¿no? Importación 667.90. ¿Cuánto sería? A ver, hagan la operación, chicos, ¿cuánto es? Sí, sale 80, licenciado. Ya, entonces cambiaremos ese, ya me he debido equivocar. Entonces Tito va a ser 80, ya. Porque después la suma tiene que darnos este valor, ¿no? Da Entonces, ese valor, licenciado, 2.741. Dale, entonces de Producto las Interno. exportaciones son, hemos dicho, las exportaciones alcanzan a 747.90 y las importaciones 667.90. O sea, nuestras exportaciones son mayores que nuestras importaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos exportaciones menos importaciones da 80, pero en la cuenta de ¿no? En la cuenta con el resto del mundo, en la balanza de pagos, miren, las exportaciones es una salida para el resto del mundo, 747.90, y es una entrada a las importaciones por 667.90, ¿no? La diferencia de estos dos está lógicamente aquí, ¿no? En la cuenta producción, exportaciones menos importación. Listo. Luego de eso tenemos remuneración a factores. 904 la remuneración a factores es el pago de sueldos y salarios, ¿no? Remuneración a factores 904.90. Esta remuneración a factores está dentro de la cuenta del ingreso nacional disponible. Entonces, la remuneración a factores es una entrada, ¿no? Es una entrada porque vamos a calcular el ingreso nacional disponible. Entonces tenemos aquí para la cuenta de producción, es como si fuera salida para las empresas
Y la cuenta consumo es como de las familias, ¿no? Entrada para las familias, ¿no? El pago a factores de producción. Aquí básicamente se toma en cuenta los sueldos y salarios. Luego tenemos remuneración a factores, excedente neto de explotación. El excedente neto de explotación, esto también es necesario aclarar un poquito. A ver, vamos a ir a la... El excedente neto de explotación, en realidad el excedente neto de explotación son las ganancias que se generan en la economía. Pero este excedente neto de explotación tiene dos canales. Uno, este excedente, cuando las sociedades de capital lo generan, ¿no? Este excedente neto se va a llamar utilidades, ¿no? Con lo que hemos ido indicando allá. Y si este excedente neto lo forman los hogares, o sea, los hogares no están formados en sociedades de capital, ¿no ve? Entonces se llaman rentas, ¿no ve? El excedente neto siempre va a estar dividido en este sentido, o sea, las ganancias que se generan en la economía. Si son las sociedades de capitales, son las sociedades de capital, entonces se llama utilidades. Y si no son sociedades de capital, no son sociedades de capital, se van a llamar rentas. ¿No ve? Ahora, estas utilidades pueden estar, como ya les decía, ¿no? Si estas utilidades se distribuyen, ¿no? O sea, puede tener dos tratamientos. Si las utilidades se distribuyen, se llaman dividendos, hemos dicho. Y los dividendos siempre van a ser una entrada para las familias o en este caso los hogares, ¿no? Para los hogares. En cambio, si las utilidades no se distribuyen, es utilidad no distribuida y esto va directamente al ahorro, ¿no ve? Esto va a ir al ahorro. En cambio, las rentas que generan los hogares porque han vendido algunas cositas, etcétera, directamente va como entrada para los hogares. Entrada de los hogares. ¿No? O sea, las rentas siempre van a ser una entrada para los hogares. Y las rentas generalmente no se ahorran, ¿no? Son un ingreso para los hogares. Otra cosa es que ya los ingresos de los hogares menos los gastos, ahí se va a poder tener un ahorro posiblemente. Pero las rentas siempre van a ser una entrada para los hogares. Entonces, fíjense, el excedente neto son las ganancias que generan, lógicamente aquí tenemos las sociedades de capital, ¿no? Y las que están formadas en no sociedades de capital. Las sociedades de capital son las empresas, básicamente, ¿no? ¿Y quiénes son las sociedades no conformadas en capital? Son los pequeños productores, ¿no? Y esos pequeños productores básicamente son las familias o los hogares, ¿no? Bien. Una vez que hemos aclarado esto, entonces aquí teníamos, ¿no? Exportación, excedente neto de explotación, utilidades, dice. 1157.40. Entonces, ¿cómo se va a trabajar las utilidades? Miren, el excedente neto, las utilidades siempre son una salida para la cuenta de producción o para las empresas. O sea, las empresas generan utilidades y esto son 1.500. Estas utilidades tienen que ser una salida para las empresas. Esa salida va a ser en forma de dividendos o en forma de utilidad no distribuida. Entonces, pero para la cuenta consumo, el excedente neto es una entrada, ¿no? Como la remuneración, en realidad todo esto que está aquí, lo hemos copiado aquí, ¿no? Está aquí. Entonces tenemos 1.557.40 y 1.557.40. Luego tenemos
El consumo de capital fijo. ¿Qué es el consumo de capital fijo? Mm, ¿Dónde estamos? Bueno, antes del consumo de capital fijo vienen las subvenciones. Las subvenciones alcanzan a 70,50. Si ustedes se fijan, aquí la subvención es una salida para la cuenta producción de menos 70,50. ¿Por qué está aquí considerada como una salida? Porque, ¿se acuerdan? Nosotros en los sistemas anteriores hemos visto, si la cuenta producción son las empresas, la subvención es una entrada para las empresas, ¿no? Y una salida para el gobierno. Pero aquí estamos tomando en cuenta ya la diferencia de impuestos indirectos menos subvenciones, o sea, 721,80 menos la subvención. Por eso, en vez de que esté como entrada, viene como salida, ¿no? La subvención, pero está entrando con un signo negativo. ¿Por qué? Porque generalmente lo que hacemos es impuesto indirecto menos subvenciones, ¿no ve? ¿Esto qué quiere decir? A ver, por ejemplo, el gobierno tiene que cobrar impuestos, ¿no ve? Los impuestos indirectos. Entonces, por decir, en Bolivia tienen que cobrar 421,80 de impuestos, ¿no ve? Pero el gobierno además paga subvenciones. Hemos dicho que está subvencionando la gasolina, el diésel y está subvencionando, por ejemplo, la harina, ¿no ve? Entonces, ¿por qué se hace la diferencia inmediatamente? Impuestos indirectos menos subvención. El gobierno no cobra primero los 421 y después de cobrar, ahora les tengo que subvencionar, les doy 70,50. No es así, ¿no? Se hace una conciliación. Dice, ustedes me tenían que dar 421,80, yo tenía que dar 70, entonces la diferencia nomás ya entra, por esos impuestos indirectos menos subvenciones, haciendo una conciliación bancaria, ¿no ve? Una conciliación de cuentas, si quieren. Entonces, de esa manera funciona el impuestos indirectos menos subvención. Siempre va a ser, aquí está, ¿no? Impuestos indirectos menos subvenciones. 421,80 menos 70,50. Los impuestos indirectos menos subvención son 351,30. ¿No? Eso es lo que hemos tenido. Impuestos indirectos menos subvención. Impuestos indirectos netos 421 y las subvenciones 70,50, ¿no? Luego tenemos el consumo de capital fijo. Aquí está el consumo de capital fijo que se llaman las depreciación. ¿Cómo vamos a trabajar el consumo de capital fijo? Miren, es una salida también para la cuenta producción, consumo de capital fijo, ¿no? Y lógicamente es una entrada para la cuenta de consumo. Consumo de capital fijo es 327. Siempre en el debe y en el haber, ¿no? Listo. Una vez que bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Estas transacciones. Pago a factores recibidos del resto del mundo, ¿no? Pago a factores recibidos. Entonces me voy directamente a la cuenta del resto del mundo y eso se llama transferencias con contrapartidas recibidas 3220. Y esas transferencias están precisamente aquí, ¿no? Fíjense que después de sumar todo esto es el PIB, ¿no? 2.741. Ahora tenemos consumo de capital. Para llegar al Producto Interno Neto, el neto, ¿se acuerdan? Hay que restarle la depreciación, o sea, el consumo de capital fijo. Y llegamos al Producto Interno Neto. Para llegar al Producto Nacional Neto, para que sea nacional ahora, ¿qué hacemos? Se los pagamos, ¿no? A los extranjeros lo que han producido, por eso se llama saldo neto de transferencias con contrapartida, o es el pago neto a factores de producción del extranjero, ¿no? Y si les pagamos, se llama producto nacional, ¿no ve?
Y si a este Producto Nacional le sumamos las transferencias sin contrapartida, entonces vamos a llegar directamente al ingreso nacional disponible. Entonces, eso lo vamos registrando en la medida en que vamos trabajando las transacciones, ¿no? El pago a factores recibidos desde el resto del mundo. Ahora, los recibidos, ¿no ve? Entonces, ¿dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a trabajar eso de los recibidos? Están aquí ya. Los pagos con contrapartidas recibidas 32.20, ¿no ve? Y eso está aquí también, ¿no? En el saldo neto de transferencias con contrapartida. O sea, aquí tenemos 32, lo que hemos recibido y lo que hemos enviado, ¿cuánto es? Transferencias cocientes recibidas del resto del mundo. Transferencias cocientes, o sea, es una transferencia, una donación, digamos, de 2020. Eso está aquí, ¿no? Las transferencias sin contrapartidas recibidas, 2020. Ahora, las transferencias con contrapartida enviadas. Pago a factores del resto del mundo, miren, 338. Estamos pagando a factores del resto del mundo, 338. Entonces, eso está aquí, ¿no? Transferencias con contrapartida enviadas, 338. ¿Y eso dónde va a estar aquí? En este, ¿no? En las transferencias con contrapartida, 300 menos el valor que teníamos nos da la diferencia, 305. Luego tenemos las transferencias cocientes enviadas al resto del mundo sin contraprestación, o sea, sin contrapartida, 9. Las que hemos enviado están aquí. Transferencias sin contrapartida enviadas 9, pero hemos recibido 20. 20 menos 9, 11. Entonces aquí eso está la transferencia sin contrapartida 11. ¿No ve? Las contrapartidas 305. ¿De dónde sale ese 305? De aquí, ¿no? Las que hemos recibido son 32, pero las que hemos enviado son 338. Si restamos los 32, aquí nos va a dar 306 más o menos, ¿no? Pero va a ser negativo, porque hemos enviado más, y entonces eso está aquí, nos da 305,80. ¿No ve? Entonces, miren, una vez que tenemos esto, sumamos nuevamente las entradas, nos da 2.119. Este es el ingreso nacional disponible. Este datito que tenemos aquí es el que se utiliza en macroeconomía, ¿no? Este es el ingreso nacional disponible. Y miren, si este es el ingreso de nuestra economía, ¿en qué utilizamos este ingreso? Miren, los hogares consumen por 1.852 bienes y servicios. El gobierno también consume por 335,20, ¿no ve? Y miren, nuestro ingreso era de 2019, 119, pero hemos gastado más. O sea, si sumamos 1.852 más 335, nos va a dar, digamos, 2.200 y algo nos va a dar. La diferencia, el ahorro nacional lógicamente es negativo, ¿no? O sea, nos hemos sobrepasado en 69,10. Entonces, de todo esto le quitamos menos 69,10 para que igualemos, ¿no? Igualamos 2.119. Pero miren, este ahorro nacional lo llevamos a la cuenta de acumulación como ahorro nacional menos 69,10. Fíjense que siempre vamos a sumar las entradas y las salidas. Aquí, sumando todo esto, nos da 2.741, sumando todo esto, nos da también los 2.741. Aquí sumamos todo esto, nos da 2.119. Sumamos esto, no nos da los 2.119. O sea, nos hemos sobrepasado en 69, entonces por diferencia encontramos esto, ¿no? Y esos 69 lo llevamos al ahorro nacional, 69,10, ¿no es cierto? Y luego, fíjense, en la cuenta de acumulación teníamos el consumo de capital fijo. Cuando hemos anotado aquí consumo de capital fijo menos 327,
ese consumo de capital fijo tiene que estar anotado aquí, ¿no? Consumo de capital fijo 327. Entonces, sumamos esto, ¿cuánto hemos ahorrado en la economía? 258. Pero miren, hemos comprado máquinas por 419, la variación de existencia ha sido de 53, miren, 460, más de 470 hemos invertido. Y nosotros teníamos apenas 258, entonces estamos 258 menos todo esto, o sea, nos falta plata para hacer la inversión de 214. ¿De dónde sacamos esta platita? Recurrimos al préstamo del resto del mundo, o sea, nos prestamos capitalcitos del resto del mundo, pero es un préstamo neto, ¿no? Porque a veces podemos prestar y nos prestamos, pero nosotros nunca prestamos plata, sino siempre nos prestamos, ¿no ve? Entonces este préstamo neto es de 214, con lo que se iguala también 258 con 258. Y finalmente, en la cuenta del resto del mundo, miren las importaciones, transferencias con contrapartida enviadas, las transferencias con contrapartida o sin contrapartida enviadas. Miren, estos préstamos netos que habíamos abierto se van a ir directamente, miren, como está en el debe, se va a ver de la cuenta de la balanza de pagos, miren, préstamos netos. Y como era negativo, porque miren, 214 va también con el mismo signo, menos 214. ¿No? Entonces, aquí esta suma nos da 800,30. Y aquí, ¿qué teníamos? Las exportaciones, las transferencias con contrapartidas recibidas, las transferencias sin contrapartidas recibidas, 20,20. Entonces, sumando esto, nos da también 830. Y miren, todo se ha igualado, ¿no? Todo se ha vuelto a igualar, todo está igualado. Entonces, tenemos que ir trabajando en ese sentido. Y nuevamente tenemos los principales indicadores, ¿no? El Producto Interno Bruto alcanza 2.741,40. Y si ustedes quieren tener un desagregado todavía, miren, el Producto Interno Bruto es de 2.741. El Producto Interno Neto es de 2.413,60. El Producto Nacional, lo que los bolivianos, digamos, hemos producido es 2.107, ¿no? Y el ingreso nacional disponible es de 2.119. Nosotros en la economía hemos generado, miren, en vez de generar ahorro, hemos desahorrado en la economía, ¿no? Porque los gastos en consumo de los hogares y el gasto en consumo del gobierno han superado el ingreso que nosotros hemos generado. Por eso es que tenemos un desahorro en la economía, ¿no? De 69. Ahora, ¿con qué vamos a resolver este tema, este ahorro negativo? Con préstamos, ¿no? Estamos recurriendo al préstamo, a los préstamos del exterior. Miren, el ahorro era negativo, nuestro consumo de capital fijo 327, el ahorro total de la economía era 258, nada más. Y miren, hemos invertido 419 primero y en variación de existencia 53. ¿Cuánto de platita nos ha faltado? 214. ¿Y de dónde sacamos estos 214? Nos prestamos del resto del mundo, ¿no? Nos prestamos con lo que igualamos. Entonces, ya en la cuenta de la balanza de pagos del resto del mundo, estos préstamos van a venir, lógicamente estaban en el debe, ahora vienen al haber como entrada. Y entonces, miren, los ingresos corrientes eran de 800 y la utilización de ingresos también. ¿En qué se ha utilizado estos ingresos? En comprar bienes importados, en transferencias con contrapartida, sin contrapartida, y los préstamos que se han realizado que llegan a 830, ¿no? Estas son las principales identidades del agregado económico y aquí están, bueno, aquí habría que hacer un poquitito el análisis, ¿no? O sea, aquí el análisis no está. El análisis, sería bueno que ustedes luego puedan hacer un poquito de análisis en base a este cuadro. Hagan el análisis, pero no me lo van a enviar como práctica, eso es para ustedes, ¿no? Las principales identidades que tenemos es